Comenzamos a grabar. Buenos días de nuevo, reitero los saludos, ya lo dejo para que quede grabadito aquí. El lunes 16 de noviembre tendremos nuestra tercera evaluación, ya. Yo les voy a fijar la fecha de la cuarta y última nota pronto, ya les voy a avisar por qué. Porque hay hartas modificaciones, hartos cambios en los calendarios y la idea es que ustedes se vean preparados y avisados. Ya normalmente la última evaluación incluye un poquito más de lo que he visto. Por ejemplo, ahora vamos a ver hasta movimiento tectónico y después vamos a ver las escalas de medición y unas poquitas cosas más. Entonces, la última evaluación yo siempre la hago como un resumen de todo lo que vimos durante el semestre, como una prueba de síntesis, ¿ya? Así que para que estemos preparados. Y hoy día quiero que conversemos sobre lo que quedó pendiente la semana pasada. Ya la semana pasada hablamos de, como les dijera yo, conversamos de qué era un sismo, cómo se producían los tipos de ondas, la onda primaria, secundaria, Rayleigh y la onda Love, ¿verdad? Cómo se sentían los sismos, pudimos conversar un poquito de lo que había sido el 27F para nosotros, ya hoy día vamos a ver en qué consiste el movimiento tectónico, el responsable de que esto ocurra, ¿ya? Y para eso el objetivo de la clase es conocer el movimiento tectónico y las distintas placas. Yo hoy día traje placas y fallas de como general, ya traje de todo un plano como mundial, como un mapa mundi, pero solo de los movimientos tectónicos, ya, y vamos a ver cuáles son las que a nosotros como país nos modela, ¿ya? Vamos avanzando. Una placa tectónica, ¿ya? Es la referencia a una estructura, ¿ya? Es como una especie de puzzle, ¿ya? Una pieza dentro de este gran puzzle, ¿ya? Una placa tectónica es una placa rígida de roca sólida que está en la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra se llama litosfera, flotando sobre roca ígnea y fundida que conforma el centro del planeta, astenosfera. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos encima la placa tectónica, está en la litosfera y ella flota o se mueve encima de otra capa de la Tierra que se llama astenosfera. La litósfera puede variar entre 15 y 100 kilómetros. Ya eso quiere decir que cuando nosotros vamos haciendo, jugamos con tierra y hacemos hoyos, vamos excavando, estamos excavando parte de la corteza terrestre que forma parte de la litósfera. ¿Ya? Una premisa es que el movimiento de las placas, ¿ya? En que el movimiento de las placas tiene que ver con esto, con donde el material fundido está en movimiento, estas placas, estas piezas van chocando y se van produciendo ciertos movimientos. Las placas pueden contener corteza oceánica, al igual que corteza continental. O sea, eso quiere decir que no solamente se limita a donde están los países o continentes, sino que en el fondo marino también. Este hecho de que las placas se puedan mover, ¿ya? Deriva todo esto surge porque era difícil explicar qué pasaba, ¿ya? ¿Cómo es posible que una placa gruesa, ¿cierto? De roca pueda deslizarse. Era como, pucha, ¿qué significa esto? Entonces empezaron a hacer análisis y estudios para identificar que había en la astenosfera, ¿cierto? Estaba este material fundido. Ya vamos a explicar enseguida por qué, es por un tema de densidad y permite que estas roquitas puedan irse moviendo constantemente. Ya, dice, es semejante a una correa transportadora, se van moviendo una tras otra, como que todas van chocando, todas se van moviendo. Esto es lo que mejor explica el por qué, ¿cierto? Por qué fueron, bueno, vamos a estudiar un poquito más adelante,
cómo era al comienzo del planeta. Ya las teorías que sostienen que había un solo bloque, después fueron dos, ¿cierto? Después hubo otro movimiento importante y se separaron en más piezas y es lo que hoy conformamos como los continentes y los países, etcétera. ¿Ya? De repente hay montañas, ¿cierto? Que se hunden o bien se elevan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hubieron en algunas partes algo importante. Ya, esta teoría es fresca, es decir, no es muy antigua. Por lo tanto, uno no puede decir, no, esto uno lo viene estudiando desde el año 1 después de Cristo, no, esto es muy reciente como teoría de tectónica, de la placa tectónica, ya, es del siglo pasado. Este movimiento provoca rupturas, que las vamos a denominar fallas, y las placas se mueven de 8 a 9 centímetros al año. 8 a 9 centímetros por año. Y no solamente una, sino que hay varias. Ya, aquí hay una imagen. Una primera imagen del movimiento de las placas. Ya, si ustedes se fijan, nosotros estamos como planeta, ¿cierto? Viéndonos afectados, ¿cierto? Nosotros estamos en este costado de aquí, ¿ya? Piensen que este trocito que está aquí, que es donde está Sudamérica, se conecta con este pedacito de acá, ¿verdad? Nosotros tenemos dos placas. La placa de Nazca, que si ustedes se fijan recorre todo el perfil de nuestro país, y la placa sudamericana por el lado del Atlántico. Entonces tenemos la placa de Nazca por el Pacífico, la Antártida por la parte sur, Antártica, perdón, y finalmente la Sudamericana por la parte del Atlántico. Entonces nosotros como país, y si ustedes ven varios lugares, se ven afectados por más de una. No es que haya una sola placa que no, nos moleste, sino que son varias que van colisionando y que van moviéndose. Vamos viendo. La corteza terrestre, ¿cierto? Como ustedes ya pudieron ver, se encuentra fraccionada en trozos. Estos trozos flotan sobre este líquido que es roca fundida, roca ígnea, que no alcanza a ser ni sólido ni líquido, sino que tiene una densidad distinta. Ya en la astenósfera, producto de la alta temperatura y de la alta presión, produce movimientos de ascenso y descenso del magma. O sea, este magma, esta roca ígnea sube, baja, se mueve y reciben el nombre de movimientos convectivos. Ya tienen que prestar atención porque estas cosas son importantes, los tipos de movimientos para comprender el cómo se mueven las placas. Ya vamos a tener movimientos convergentes y divergentes. Aquí hay otra imagen, ¿cierto? Ahora podemos ver nuestro continente, ¿cierto? Más cerca. Ve, nosotros tenemos la placa de Nazca. Fíjense que bordea todo lo que es la cordillera de los Andes. O sea, perdón. Así bien digo la cordillera. Y acá está la placa sudamericana. Ven, hay una placa del Caribe, una parte africana, indo-australiana, etcétera. Aquí está la continuación de la placa pacífica. Y acá muestra, por ejemplo, las zonas de subducción, que es donde se van a producir estos movimientos, ya donde una va a quedar por debajo de la otra. Ahí dice límites no confirmados, porque no se ha podido estudiar si es que están ahí o no. Y la dirección de los movimientos, si ustedes se fijan aquí, nosotros estamos viendo la placa de Nazca empuja el continente hacia la derecha y la placa sudamericana empuja hacia la izquierda. Por lo tanto, ellas dos están en constante contraposición. Ya por eso que nuestro país se dice que es un país sísmico. Acá está en colores. Ven, acá ya no es fácil distinguir los continentes, pero sí podemos distinguir como por colores dónde estaría ubicada la placa. Ya nosotros estamos aquí. Placa de Nazca, placa sudamericana. Fíjense qué chiquitita es, pero empuja desde un lado. Y acá va a empujar obviamente en el sentido derecha a izquierda. Tal como pudieron ver, ¿cierto? Nosotros tenemos, estas placas son un rompecabezas, ¿ya? Y este rompecabezas va buscando encajar sus piezas para estar tranquilo. Como no encuentra una posición normal para encajarse o no encuentra una posición estable, ¿cierto? Genera que
esté en constante movimiento y hay puntos donde se produce una fricción más severa, donde se van a ir liberando la energía sísmica. Perdón. ¿Por qué estas placas de roca que son gruesas, imagínense de 10 a 15 kilómetros de espesor, pueden flotar? Porque en comparación al magma, que es líquido hirviendo, ¿cierto? Las rocas son menos densas o son más livianas. A eso se puede referir, ya para que ustedes lo entiendan. Por eso puede flotar. En algún momento cuando ustedes lleguen a tercero medio y vamos a estar viendo fluidos, yo les voy a poder explicar más en detalle qué significa todo esto, porque es parte de esas unidades, ¿cierto? De lo que es fluido en reposo y en movimiento. ¿Cómo interactúan estas placas? Ya uno parte del escenario que estas placas están en constante movimiento y explican hartas cosas. Existe expansión de los océanos. La corteza oceánica nueva va generando continuamente y se va formando en márgenes divergentes. Ya vamos a tener un primer nombre. ¿Cuál es un margen divergente? El área superficial de la Tierra es constante. Existen márgenes convergentes. Estos márgenes cuando rebotan, cuando chocan, van rompiendo parte de la litósfera, van consumiendo estas capas y los márgenes divergentes van haciendo que aparezca un poquitito de corteza. Por lo tanto, lo que un movimiento consume, el otro lo origina, ya para que se entienda más o menos en palabritas simples. Hay un movimiento que es el margen convergente que él hace que pedacitos de la litósfera se pierdan. Hay un movimiento divergente que hace que estos pedacitos de litósfera vuelvan a nacer. Por lo tanto, esto hace que se mantenga constante. O sea, a la larga, entre lo que se pierde con uno y se gana en el otro, estamos de la misma manera. Aquí dice, el diámetro de la Tierra no cambia. Es como que la corteza no se pierde. Ya, eso se refiere. Y tercero, ahí están dos premisas. La primera, ¿cierto?, es que el movimiento es constante, ¿cierto? Porque hay márgenes divergentes. Entonces existe una expansión de la corteza oceánica. Segundo, que la superficie de la litósfera no se pierde porque hay una parte que se consume y la otra se va generando. Y una tercera premisa, que cuando se forma la corteza oceánica, esta se hace parte de la placa nueva, que puede o no incorporar material continental. O sea, no es obligatorio que sea parte de una nación, sino que puede estar también en el fondo marino. Tres tipos de márgenes vamos a encontrar: el divergente, el convergente y el conservador. Y yo traje imágenes de cada uno de ellos. El margen divergente se llama constructivo o dorsal. ¿Por qué? Porque permite que nuevos espacios se vayan generando. Ya recuerden que el movimiento divergente hace que se levante un nuevo pedacito de corteza y el movimiento convergente hace que se pierda un pedacito de corteza. Entonces, margen divergente es constructivo o dorsal. Ambos son, las tres palabras significan lo mismo. Y dice, durante los procesos de expansión y separación cortical, o sea, de las placas, ¿cierto? Entre que se mueven, se abren y se van juntando, ocurre a lo largo de las dorsales, que serían las cordilleras. Ya esta es una forma de poder nombrarlo. Es creada la nueva corteza de carácter oceánica, la que unida a la parte superior del manto se aleja de ambos lados de la corteza dorsal. O sea, las cordilleras van naciendo, se explica como el nacimiento de las cortezas o de las cordilleras producto de que hay movimientos divergentes constructivos o dorsales. Imagen. Así se van formando, si ustedes se fijan, aquí hay una frontera, ¿cierto? Aquí está un margen divergente y se mueven separándose una de la otra. Y este movimiento de separación permite que pueda ir naciendo o ascendiendo, ¿cierto? Estas dorsales, estas especies de cordilleras chiquititas, ¿ya?
La corteza recién creada y su manto superior están soldados a la cola de la placa en movimiento, como que se van uniendo a la placa que está ocasionando que se mueva esto. Entonces, una dorsal, una cordillera, representa una zona a lo largo de la cual se alejan dos placas entre sí. Se van como que se quieren separar, pero sin separarse. Ellas están luchando para hacerlo, pero no lo consiguen. ¿Ya? Y el material nuevo que van haciendo se va uniendo a la placa nueva. Y proviene desde la astenósfera, desde este movimiento, o sea, desde este material ígneo que va moviendo. La velocidad de expansión es de 2 a 18 centímetros por año. O sea, uno puede decir, es súper poco, pero este súper poco genera hartas cosas importantes. Perdón. Segundo tipo de margen convergente. Puede ser llamado margen destructivo o de fosas. Ya si ustedes se fijan en el anterior, el que nosotros aquí nombramos era margen divergente o constructivo y me ayudaba a formar los dorsales, que eran las cordilleras, ¿cierto? Dorsales oceánicos, cordilleras oceánicas. En cambio, el margen divergente, en este caso que estoy mencionando, me ayuda a generar las cordilleras, a levantarlas. En cambio, la nueva que vamos a ver es destructiva porque me va rompiendo pedacitos de la tierra y me va generando las fosas o fisuras, si ustedes lo quieren llamar. ¿Ya? También ocurre a lo largo de las fosas oceánicas, dice, son siempre alargadas y bordean cadenas de volcanes. Las fosas son zonas donde estas dos placas convergen, o sea, donde van a juntarse. El movimiento de ellas es juntarse, a diferencia de la otra que es de irse alejando. Y a lo largo de la cual la de mayor densidad, la placa más densa, escurre bajo la menos densa. O sea, la de mayor densidad como que se hunde y la de menor densidad como que queda encimita, ya para que podamos ir entendiendo la idea. Esto significa que la zona sea de subducción, que una parte queda abajo y que otra parte queda encima. ¿Ya? Normalmente con un ángulo de 45 grados y que puede ser diferente. Dice, el doblamiento de la placa al hundirse crea la fosa. O sea, estas placas se enfrentan. Una queda por debajo, otra queda por encima. Cuando esto ocurre, se forma esta fosa. La placa en su desplazamiento hacia el interior de la Tierra genera sismos profundos, ¿ya? Y el calor de la fricción creado a medida que se abre paso, ya funde material que emerge a la superficie donde expulsa formando una cadena volcánica paralela. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Que probablemente, yo digo probablemente porque está en estudio, siempre se está actualizando, pero digamos, no, esta cuestión está finita, lo podemos afirmar, ¿cierto? Cuando los movimientos en el margen convergente ocurren, empiezan a haber movimientos magmáticos que hacen que el magma suba por los volcanes. Y a veces uno dice, por ejemplo, no sé, hoy este volcán estaba inactivo tantos años y ahora comenzó a moverse o ahora comenzó a vivir, ahora la chimenea comenzó a tirar humo y varias cosas que uno va escuchando se deben producto de esto. Ahora nosotros nunca lo habíamos asociado al hecho de que eh, era producto de estas placas que se movían, que ocurría lo anterior. ¿Ya? Aquí están, ¿ven? La frontera, si ustedes recuerdan aquí, el margen divergente movía hacia afuera y el mover hacia afuera implicaba que fueran ascendiendo las cordilleras. En cambio acá abajo el movimiento es en contraposición, se van haciendo choque una con la otra. Ya como si ustedes se fijaron en la imagen de las placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana tienen un margen convergente. Ellas se mueven en direcciones opuestas pero hacia atrayentes, ¿ya? Una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Por lo tanto, van a estar en constante movimiento, ¿ya? Y ahí fíjense que es lo que yo les empezaba a contar, que el material magmático comenzaba a subir y
los volcanes podían empezar a trabajar. Al enfriarse lentamente el material fundido, ¿cierto? Que no alcanza la superficie, o sea, que ese material magmático que quedó escondido en la cámara, ya del volcán, el que no alcanzó a subir, se originan cuerpos graníticos o batolitos, ¿ya? Y dice, como el borde del margen oeste de Sudamérica, y que habría formado raíces de cadenas volcánicas antiguas. O sea, hubieron volcanes que no alcanzaron a hacer una erupción completa y que quedan como con esto pegadito abajo. La lava y ceniza generada por este tipo de cadena volcánica, ¿cierto?, contribuyen a la creación de la corteza continental. ¿Ya? Si la densidad de las placas es semejante o similar, su colisión origina grandes deformaciones o plegamientos. Ya, eso se llama orogénesis, también lo vamos a ver más adelante, y es el caso que explica la cordillera de los Himalayas. Ya las placas que están en movimiento cerca del Himalaya tienen una densidad semejante, por lo tanto no hay alguna que quede sobre ni otra que quede por debajo, sino que están en constante, es como un tirón. ¿Quién gana? Ninguna de las dos, porque ambas son parecidas. En cambio, en los otros movimientos, ¿cierto? En la que estamos viendo nosotros, las otras placas, siempre hay una más densa que la otra y que puede hacer que una quede abajo y la otra quede por encima. Y finalmente tenemos un tercer tipo de margen que se llama transcurrente o conservador. Aquí no hay ni ganancia ni pérdida, ya, porque no hay una contraposición, sino que hay un movimiento paralelo uno con la otra. ¿Ya? La falla de San Andrés es un ejemplo de esto. Ya, un margen conservador, como aquí bien dice, no genera ni destruye corteza, sino que se mueven y lo único que pasa es están en movimiento constante. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Uno hacia la derecha y otro a la izquierda, pero no en sentido directo de ella, sino que de forma paralela. Y aquí está como toda la información completa, ¿ven? Márgenes transformadores, márgenes divergentes, se mueven en sentidos opuestos, formando. Márgenes convergentes se mueven en sentidos opuestos también, en distintos sentidos, pero chocándose mutuamente, produciéndose que una quede por debajo de la otra. Y acá abajo está el material magmático sobre el cual la corteza se está moviendo. Fallas. Ya hablamos de la falla de San Andrés y vamos a ver qué significa. Una falla es una discontinuidad, ¿ya? Es un error que ocurrió debido a la fractura, ¿ya? Cuando hubieron movimientos tectónicos se produjo una fractura, un error, un quiebre, ¿verdad? Y generó esta discontinuidad, o sea, en vez de ser un camino recto, presenta una fisura, ¿verdad? El Gran Cañón, por ejemplo, es un ejemplo de esto también, ¿verdad? Hay hartas imágenes que muestran allá en Estados Unidos que ellos miran y como que los deportistas hacen escalada, qué sé yo, para introducirse al Gran Cañón y ver qué es lo que hay en la profundidad, ¿ya? El movimiento causante de esta falla puede tener distinta dirección, puede ser vertical, horizontal o ambos. ¿Ya? El movimiento que lo origina puede ser cualquier cosa. Una falla es otra, aquí lo vamos a resumir en palabras más simples. Es una grieta en la corteza, ¿cierto? Una herida. Se produce por el movimiento de las placas y la presión que ejercen sobre la falla es la que da origen a los sismos. Por eso que la película La falla de San Andrés, ¿cierto? O el terremoto de San Andrés, ¿cierto? Si ustedes recuerdan parte de las escenas, el sismólogo que observaba o que daba las noticias, ¿cierto? Y hablaba, se fijaba que en el borde de toda la falla comenzaban a haber sismos constantes. No sé si ustedes se recuerdan esa escena en que habla como de un pic, que toda la falla por completo comenzó a tener movimiento. Cosa que obviamente
esperemos que no ocurra, sino que fue ficción y para la película, y etcétera, etcétera. Pero normalmente en la falla, la presión de las placas que se están moviendo genera el sismo. El sismo entonces, como es la liberación de la energía, estas placas chocan, fricción, fricción, hasta que una de ellas gana, ¡pum! Una se hunde, la otra queda por encima, una se hunde, la otra queda por encima, y en ese momento que se produjo esto, se liberó la presión, se generó el sismo. Una falla geológica es una fractura, ¿cierto? Ya dijimos que es una herida que le ocurre a la corteza terrestre, puede alcanzar hasta los 15 kilómetros de profundidad. Ya, normalmente los planos no se dibujan, pero están, a eso se refiere. Dice, la verdad es que esta estructura geológica es un conjunto de fracturas. Ya uno normalmente ve solamente lo superficial, ¿ya? Pero si uno mirase en las tres direcciones, vería que hay una, no solamente tiene un ancho y un largo, sino que también un profundo, una profundidad. Aquí. Ya normalmente se pueden reconocer algunas fallas en las carreteras, ¿cierto? Por ejemplo, el otro día mostraban en las noticias, creo que lo vi, la falla de San Ramón. Y el joven que llevó a los periodistas para que pudieran observar, em, decía que se notaba y se veía así como visualmente estaba cubierta de flores, de árboles, pero se notaba la línea donde estaba la falla, ya como el meocentro de la falla. Ya, y ella decía, la periodista le preguntaba, le decía, claro, pero como ese lugar ahora hay hartas personas que están construyendo casas en las cordilleras, también se exponían a peligros porque eran inestables, ya obviamente. Estas son unas fallas chiquititas probablemente. En cambio, la falla de San Andrés, que está en California, su desplazamiento es de cientos de kilómetros y son muchas fallas unidas una con otra. O sea, una mega falla no existe, sino que son conjuntos de mini fallas que se unieron una con otra para formar esta estructura. Ahí tenemos un ejemplo de la falla de San Andrés, ¿verdad? Es extensa, ¿cierto? En la película uno ve que bordea toda la costa, creo que es la costa como izquierda de Estados Unidos, pero no lo recuerdo bien, tendría que mirar la película para poder observarlo. Partes de las fallas, ya una falla tiene elementos que los vamos a ver a continuación, ya un bloque piso, que es el que se mantiene estable, un bloque techo, que es el que se mueve, y un plano, que es la línea virtual por donde se desliza el bloque. Aquí estarían con colores. Ya yo tomé las imágenes desde esta página web, Geología Web, ¿cierto? Hay un bloque que está, ¿cierto? Que es el fijo. Hay un bloque que es el que se mueve. Aquí está la falla, ¿cierto? Y la línea por donde se va a ir moviendo. Y las fallas pueden ser de distintas formas. Puede ser de deslizamiento, de desgarre o ambas. Normalmente las fallas son todas de ambas formas, son mixtas. Ya, pero acá yo los traje por separado para que pudiésemos entender la última. Si entendemos la diferencia entre la de deslizamiento y de desgarre, voy a poder comprender las otras. La de deslizamiento puede ser una falla normal o una falla inversa. Una falla se dice normal, que es la que se forma por la acción de fuerzas de tensión. Ya es el esfuerzo que hace la corteza para estirarse. Ya como que quiere separarse, se fractura, de tal manera que un bloque de roca se desliza hacia abajo con respecto a la otra. ¿Cuáles son sus características? Son las que están aquí mencionadas. Ya una parte de las rocas se desplaza hacia abajo y la otra queda por encima.
Ya, si hay estratos de roca sedimentaria, unos estratos estarán más abajo que otros semejantes. El ángulo de inclinación de la falla puede ser normalmente de 60 grados, debido a que la falla se forma con la ayuda de la gravedad. ¿Ya? Dice, están asociados, perdón, están asociados con ambientes distensivos, adelgazamiento de la corteza en los bordes divergentes. Ese es un ejemplo. Y aquí tenemos un dibujo de cómo se vería una falla normal. Ya se relacionan con los bordes divergentes. Entonces, más que preguntarles yo en una prueba, por ejemplo, ¿cuáles son las características de una falla normal? Yo les voy a preguntar, ¿por qué se forman? Ya si ustedes se fijan ahí arriba, aquí dice, una se desplaza hacia abajo, ya hay un adelgazamiento de la corteza y se va a referir a una falla en el borde divergente. Por lo tanto, vamos a tener otro elemento que se va a formar sobre el borde convergente. Aquí está la imagen, ¿cierto? Hay un bloque que es el que está quieto y hay otro que empieza a hacer el movimiento. Acá tenemos otra forma de mirarlo, ya como con colores más tierra, ¿cierto? Se mueven y una se va deslizando por sobre la otra. La falla de deslizamiento, que se llama inversa, se origina por la acción de esfuerzos compresivos. ¿Ya? Es decir, que es como que aquellos esfuerzos hacen que la corteza se comprima. En vez de tratar de estirarse como la falla normal, la falla inversa hace que se comprima. De tal manera que uno de los bloques se deslice hacia arriba con respecto al otro. En la falla anterior, uno tendía a quedar por debajo, uno debajo y el otro encima. Acá lo miramos al revés, uno encima por sobre el otro, ¿ya? Porque estamos viendo el movimiento al revés. En vez de estirarse, se aprieta. Acá están las características, las voy a mencionar bien rápido, ¿cierto? El bloque se desplaza hacia arriba con respecto al otro. Ya, el ángulo de inclinación normalmente es menor de 45. Ya cuando el plano tiene ángulos muy bajos, menor a 20, se llaman fallas como estructuras de cabalgamiento, es un ambiente geológico compresivo y normalmente se relacionan con las placas convergentes. Ya quedaría algo así. Y visto desde esta forma. Y la otra parte es la falla de desgarre, que ocurre con el tipo de movimiento transcurrente. ¿Ya? Esfuerzos compresivos oblicuos o diagonales, ¿cierto?, que ocurren en la corteza y hace que los bloques se desplacen lateralmente a lo largo de la falla. Pueden ser destrales o sinestrales. Yo traje también las imágenes del desgarre como generalizado. Ya no los voy a leer porque van a quedar aquí grabados para que los podamos anotar. Recuerden que yo menciono toda la información, pero obviamente estos son detallitos que son muy específicos. Y una falla destral es cuando un bloque de la falla se desplaza a través de un plano, de tal manera que será siempre el bloque de la derecha el que se acerque, ¿ya? Y el de la izquierda es el que tiende a alejarse. Algo así. A diferencia del otro, del destral, el sinestral es al revés. En vez de la derecha acercarse a la izquierda, ahora el bloque de la izquierda se irá acercando hacia la derecha, que será de esa manera. Dejé de compartir, ya me queda un minuto. Entonces, como pudieron ver hoy día, yo traje harta información. ¿Ya? Y usted me puede decir, pucha, profe, pero esto es mucho, ¿cómo lo vamos a hacer? No es problema, porque tienen que recordar que yo cumplo con mostrarles todas las características, pero tenemos que quedarnos siempre con lo medular. Por ejemplo, si yo pregunto por una falla, ¿cierto? Inversa, y yo pregunto, ¿la falla inversa con qué tipo de márgenes está trabajando? Yo debo buscar si es el margen divergente, convergente o transcurrente, ¿ya? A cuál se le asocia cada margen.
Por eso que yo partí mencionando los márgenes primero. Ya di todas las especificaciones, pero obviamente en un momento de evaluación, en un momento PDT, probablemente sea difícil que se hable tan específico. Ya, no dije imposible, dije difícil. ¿Ya? Entonces tenemos que ir anotando las características semejantes. Hasta esta clase va a quedar para la prueba. Así que yo les voy a subir esta presentación a WebClass, ya para que la tengan porque es la que tiene más información respecto de la anterior. Y el video hoy día mismo lo cargo al canal de YouTube, así que ustedes van a poder mirarlo, tomar apuntes, qué sé yo, lo que necesiten. ¿Ya? Y la prueba del próximo lunes contemplaría lo que ya vimos de las partes del ojo, ¿cierto? Las estructuras generales, o por ejemplo, pregunta de prueba de la lente natural, ¿qué elementos del ojo se consideran como la lente natural? Nosotros dijimos que era la córnea, la retina y el cristalino. Esos son los elementos que son parte de la lente natural, ¿ya? ¿Dónde se forma la imagen en el ojo? La imagen se forma en la retina. Como viene invertida, el ojo lo reordena, invierte la imagen hacia el nervio óptico, este llega al cerebro, etc. Todo lo que nosotros hemos trabajado va a estar dentro de mi próxima evaluación. Ya pasé una prueba no muy extensa, ya cortita, ya para que estén atentos, tengan sus apuntes y como les dije al comienzo de la clase, hoy día habilito nuevamente las pruebas pendientes para todos quienes deban una o alguna. Yo ya hablé con algunas personas por interno que me escribieron durante la semana para saber qué cosas tenían que dar. Entonces, usted hoy día ya va a poder ingresar a WebClass en la tarde si es que debe cosas, ¿ya? Como sé si debo algo, puedo no tener idea de lo que pasa en el mundo, entonces ingreso a WebClass a eso de las 3 de la tarde y si no hay nada para mí, es porque estoy bien. De lo contrario, ingreso a WebClass y voy a ver que sí, efectivamente tengo alguna evaluación pendiente. ¿Quiere hacerlo más cómodo? Ingresa a las 5 de la tarde. ¿Ya? Me da un margen de tiempo de, imagínense, de 5 horas, de 7 horas, de hecho, porque son las 10 de la mañana, para que usted pueda mirar su evaluación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ingresar a WebClass y ver si es que usted tiene o no tiene alguna evaluación pendiente. ¿Ya?